Bien, Diario de un Discípulo, este es el día número 28 que lleva por título Testigos Fieles. Y le vamos a dar lectura, bueno, yo lo leo, usted me acompañe con su vista. Juan capítulo 5, versículo 30 en adelante. Yo le diré hasta qué punto nos detendremos. Y la bendita palabra del Señor dice: no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que ustedes sean salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en ustedes, porque a quien él envió, ustedes no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que no tengáis vida. Hasta ahí será la parte que vamos a escudriñar en esta noche, testigos fieles. Quiero introducir esta noche resaltando la utilidad y la importancia de los testigos. Yo sé que usted sabe que es un testigo, y no me refiero a los testigos de Jehová, ¿verdad? Para que no diga, ahora sí voy a saber de qué se trata o de qué van esos muchachos. Hablo de los testigos comunes. ¿En qué situaciones es necesaria la intervención de un testigo? ¿En qué momentos es fundamental la participación de un testigo? Por ejemplo, anteriormente y todavía hasta la generación pasada, en los casamientos civiles, ¿verdad?, se requerían de testigos, de 2 personas o incluso 4, 2 por bando, que atestiguaran la unión, pues, de entre ese hombre y aquella mujer. Llegaban los testigos al registro civil y decían: yo vengo como testigo de esta unión, e incluso firmabas y aparecía tu nombre y tu firma en el acta de matrimonio. Hoy día ya no es así. Para poderse casar ya no se requieren testigos. Quien quiera casarse, por si se animan, pues ya no es necesario buscar, porque a veces era una preocupación: ¿y quién va a ser nuestros testigos? Ahora ya no se necesita. Desde luego, por ejemplo, también en situaciones legales, los testigos son claves para determinar el destino, pues, del acusado. Un testigo podía o hacer que aquella persona saliera libre, o que salga libre, o que lo condenara. Yo quiero que usted escuche los siguientes titulares. Le traigo 2 titulares de noticias para que lo vaya relacionando con esto que le digo. El primero dice así: inocentes presos, la desesperante experiencia de la condena por error al no contar con testigos a favor. Ese es el número 1. El número 2: 80% de los presos en México que se consideran libres de culpa no han recibido una sentencia formal por falta de testigos que ayuden a su situación. Como podemos ver, en lo civil los testigos son muy importantes. ¿Qué sucede ahora con los testigos? Hablando netamente de la Biblia. En toda la Biblia son mencionados los testigos. Tú vas a ir al Antiguo Testamento, te van a hablar de testigos. Estamos viendo la porción del Señor Jesús, nos están hablando de testigos. Puedes escudriñar más adelante la palabra en las cartas del apóstol Pablo y nos van a hablar de testigos. ¿Por qué? Porque son muy importantes. Su papel era muy valioso y ellos debían tener cuidado en lo que ellos iban a decir. Por eso es que el Señor lo advertía minuciosamente. Ve conmigo al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 20 es el segundo libro de la Biblia. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Empecemos a ver aquí lo importante que son los testigos. Y dice el versículo número 16: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Aquel que
vaya a ser llamado para ser testigo, le recomiendo, dice el Señor, es una ley, es un mandato, que no diga mentiras sobre que le van a preguntar. Tampoco que lo favorezca. Lo que queremos es que diga la verdad. Ve al 23, Éxodo 23, versículo 1. Avanza unas cuantas páginas más y dice así: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío. ¿Para qué dice? Ser falso testigo. Ahora vamos a ver algo del Nuevo Testamento para que veas que no es de la ley netamente. Primera carta a Timoteo, capítulo 5. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 19. Y dice: contra un anciano no admitirás acusación, sino con ¿cuántos? 2 o 3 testigos. Y tú puedes seguir buscando esa referencia. Y la palabra siempre hablará de los testigos. La palabra testigo proviene del latín testa. Yo sé que tú has escuchado esa palabra, e incluso en nuestro idioma castellano llegamos a decirla. Y la palabra testa quiere decir alguien que da la cara por el otro. Testa, testigo. Y de testa también se va a derivar otra palabra que comúnmente ocupamos, que es testarudo. Que quiere decir que es una cabeza dura. No, cabeza dura, no seas tan malo. Un testigo lo que hace es brindar un testimonio. Cuando el pastor está haciendo la actividad para el miércoles 19, que son testimonios, es que está llamando a testigos, ¿sí? Y un testigo es aquel que ha visto y que ha oído de primera mano. No que le contaron, no que es un teléfono descompuesto, sino que él puede constatar que yo lo vi y que yo lo escuché. ¿Sí? Esos son los testigos. Y nosotros tenemos que entender este fragmento que acabamos de leer, los versos 30 al 40, que Cristo no es el que está siendo sometido a un juicio, porque nosotros podemos entender que aquí está pasando una especie de juicio, pero no es el Señor Jesucristo el que está siendo llamado a juicio, porque los hombres decían: es que tú te has proclamado hijo de Dios. En ese sentido, Cristo no está en juicio. Es el mundo el que está siendo acusado por haber rechazado a Cristo, a pesar de todas las pruebas que Cristo ha hecho. Y eso es lo que nos va a decir. Dice: hay infinidad de pruebas que constatan que ustedes, viéndolas, teniéndolas, escuchándolas, no las han creído. Recordemos que Jesucristo, que es al Señor Jesucristo al que se le delegó juzgar. Entonces el juez no está siendo sometido a juicio, es el juez quien está juzgando. Y el versículo número 30 va a reafirmar esta posición de Cristo. Mira, vamos a volver a leerlo. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Yo, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque yo no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, la voluntad del Padre. Es decir, que aquí está el juez y el mundo está siendo llamado a juicio. Dice que su juicio es justo y tiene una base. Dice: yo juzgo con base a lo que escucho, a lo que oigo, no a lo que me vino a traer Miguel, no a lo que me vino a traer Gabriel, sino a lo que yo propiamente escucho. Así que tú puedes estar seguro que el juicio que Dios emprenda sobre el mundo, sobre tu vida, será verdadero, porque Cristo no es un hombre de mentira, ¿sí? Nosotros los hombres, cuando se nos llega a delegar esta parte en algún sentido de no, pues ¿sabes qué? Decide tú, no, pues ¿cómo lo ves tú? No somos justos. ¿Sabes por qué? Porque se atraviesan, se interponen distintos motivos a la hora de que demos un veredicto. Si me cae bien o no me cae bien, si me hizo algo o no me hizo algo, si estoy enojado o no estoy enojado, si soy tolerante o no. Entonces nosotros no podemos brindar un juicio del que el Señor sí lo está haciendo. Versículo 31 dice, empieza: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio resultará que no es como verdadero.
Así que el Señor en este juicio no se va a autopresentar. Yo no sé, no conozco la ley, pero no sabría decirle si alguien que es abogado pudiese representarse a sí mismo. El Señor no está haciendo eso. Porque dice, no sería válido si yo a mí mismo me argumento con mis propios labios, pues no va a ser creído. Hablar de uno mismo resulta insuficiente. Recuerda que la palabra dice, es mejor que te alabe el extraño y no tu propia boca, porque lo que él diga va a tener mucho mayor peso de ti que lo que tú puedas decir de ti mismo. Yo puedo decirle, ¿saben qué? Soy el más guapo. O sea, y sí lo soy, pero que lo diga yo no va a tener el mismo peso que alguien me lo diga, ¿sí? Así que veamos cómo el Señor no solamente conoce la importancia de los testigos, sino conoce la ley. Recuerda que Cristo conoce la ley de pe a pa y entonces sabe lo que está escrito. Ve conmigo a Deuteronomio 19. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. El Señor Jesús, sabiendo esto, dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de ¿cuántos? 2 o 3 testigos, entonces sí se mantendrá la acusación. Lo que digan 2 o 3 personas, aparte del acusador, será fundamental. El Señor conocía esta parte. Así que Cristo no va a presentar un testigo. Cristo no va a presentar 2, que con esos ya pudiese cumplir. No va a presentar 3. Va a presentar 4 testigos. Para que no haya ningún tipo de duda, para que no haya espacio como que todavía no lo tengo claro, para que estos 4 testigos den legalidad de su posición. ¿De cuál posición? De ser hijo de Dios, lo que los hombres no aceptan, lo que ellos no creen de Él. Así que el Señor les dice, yo traigo 4 testigos y van a traer las evidencias del por cual yo les digo que soy hijo de Dios. Y comenzamos con el primero, testigo número 1, que es llamado Juan el Bautista, versículo 33 de Juan capítulo 5. No te vayas a confundir, te recuerdo la diferencia. El evangelio lo escribe el apóstol Juan y quien va a mencionar aquí el Señor Jesús es Juan el Bautista. Dice el versículo número 33: vosotros enviasteis mensajeros a Juan. ¿Y qué dice esa parte? Y él dio testimonio de la verdad. El primer testigo del Señor es Juan el Bautista, que él dio testimonio de la verdad. Este hombre que fue enviado, recuerda, poco antes de la aparición del Mesías, para hablar del Mesías mismo. Juan el Bautista no apareció para hablar de él. Juan el Bautista apareció como testigo para dar testimonio. No habló de su vida, sino de lo que pronto estaban a punto todos de presenciar. Él dice, yo aquí soy un testigo y voy a hablar de lo que ustedes en poco tiempo van a ver con sus propios ojos. Recuerda que las primeras enseñanzas que dimos sobre este evangelio, en el capítulo 1, vimos cómo Juan dice, fue enviado a preparar el camino. Voz que clama en el desierto, un testigo tiene que hablar. Juan capítulo 1 retrocede al capítulo 1 de este mismo evangelio. Vamos a ver algunos versículos salteados para que entendamos cómo fue un testigo. Juan 1, primeramente el versículo 19, dice, este es, ¿qué dice? El testimonio. Este es lo que atestiguó Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén esa comitiva de sacerdotes y levitas para que le preguntaran, bueno, ¿y tú quién eres? El 20 les dice, confesó y no negó, sino que fue testigo que yo no soy el Cristo. Salta al 29 de ese mismo capítulo. Eso fue en un día. Y luego dice, y al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia donde estaba él. Y él fue testigo y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 36, otro día.
Y otro testimonio del mismo testigo, y mirando a Jesús que andaba por allí, les dijo a todos los presentes: he ahí el Cordero de Dios. Ese es el testimonio del testigo Juan el Bautista. Juan es un testigo válido, hermano, porque la misma predicación que él dijo, lo mismo que estaba haciéndole revelado a él, se cumplió en la persona de Cristo ante el pueblo. El testimonio que traía Juan el Bautista no se lo cayó para los hermanos o para su familia, porque ves que eran familiares, sino que salía al mundo, salía a los de afuera, salía a los que iban al río Jordán y dice: yo testifico, yo soy testigo de que el hombre que está allí es el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo. Y claro que su testimonio es muy importante. El testimonio de Juan es muy importante, porque nada extraño dijo. Cuando apareció el Señor, dijo exactamente lo mismo que Juan había dicho. No dijo nada diferente. Advirtió a la gente a arrepentirse. Si tú recuerdas, muchas veces Juan decía: arrepentíos. Y el Señor Jesús también decía: generación de víboras, también ustedes arrepiéntanse. Era lo mismo. Pero ¿qué crees? Que el testigo Juan no era ni cerca el más importante. Era un testigo, pero no el más importante. Por eso es que el Señor dice en el versículo 34, regresa, dice: ¿pero qué creen, muchachos? Este testigo yo no lo recibo de hombre alguno. Yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto por ustedes y para que ustedes sean salvos. ¿A quién le conviene este testigo? A ustedes. Yo quiero que tú y yo hagamos aquí una pequeña pausa. Aquí nos vamos a pausar. Vamos a retener a Juan el Bautista porque más adelante lo vamos a recoger, lo vamos a ocupar para cerrar el mensaje. Ahora, de aquí en adelante vienen mayores testigos que él. ¿Cuántos testigos te dije que iba a presentar Cristo? 4. Llevamos 4. Va a presentar 4 testigos, llevamos 1, Juan el Bautista. Y ahora vienen los mayores testigos. Testigo número 2, sus obras. Versículo 36, que dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan el Bautista, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, ¿qué dice ahí? Dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Sus obras dan testimonio. Así que el Señor dice que pasen las obras. Ahora el Señor está citando todo lo que lleva haciendo todo ese tiempo. Los 3 años que lleva actuando, lo trae a escena. Y no para atraerse la atención, para que todo el mundo lo mire y diga: oh, sí es cierto. Sino todo lo contrario, Él ocupará sus obras, presentará sus obras, para que esas obras glorifiquen a Dios. Porque está diciendo: las obras que yo hago es por medio del Padre, no son por mí. ¿Sí? Es una buena estrategia para glorificar a Dios. Mira que cuando el testimonio no está acompañado de evidencias, no servirá de nada o no servirá de mucho. Porque tú puedes decir: pero es que es inocente. Pero si no hay una evidencia que avale que es inocente, pues como que no respaldará mucho aquello. Pero yo te digo, vaya que Cristo tiene obras, le sobran obras de lo que ha hecho, que lo avalen como dador de vida. Él ha dado vida y hay muchas obras que avalan que Él es el que da la vida. Hay muchas obras que avalan que Él es un juez justo. Hay muchas obras que avalan que Él es el Hijo de Dios. El propio Juan el Bautista, hermano, antes de morir, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: pues vayan y pregúntenle. Muchos de los que estaban en ese momento escuchando a Cristo decir que Él era Hijo de Dios, seguramente también estaban en el momento en el que Juan el Bautista dijo: vayan y pregúntenle si es Él o debemos de esperar a alguien más. Y la respuesta que el Señor le da es tremenda. Ve, retrocede un libro, ve hacia la izquierda, Lucas capítulo 7. Versículo 18. Mira, Juan está en la cárcel y los discípulos de Juan le trajeron los chismes. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a Jesús y pregúntenle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a alguien más?
Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: oye, esto no lo decimos nosotros, nos envía Juan el Bautista para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a alguien más? Y mira que las primeras 4 palabras del siguiente versículo son claves, porque dice: en esa misma hora. El Señor no tuvo que rememorar algo. Dile que se acuerde de aquello, que cuando fuimos aquí, que cuando estuvimos allá, que cuando le enseñé aquello, que cuando le enseñé esto. Él dijo: ¿alguien está dudando? Bueno, pues en esa misma hora dice que sanó a muchos de enfermedades, de plagas, de espíritus malos. A muchos ciegos les recobró la vista. Y entonces Jesús les respondió. Primero les respondió con sus obras y después les responde con palabras. Por eso te digo que si el testimonio no va acompañado de evidencias, de poco sirve. Jesús les dijo: id y díganle a Juan, recuérdenle todo lo que ustedes han visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. Y todavía le recuerdan algo: y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bienaventurado, bendecido, exitoso sea quien no dude de mí. Pero el Señor, lo importante es que está diciendo: ustedes van a ser testigos de las obras que yo hago, porque las obras que Cristo ha hecho desde su aparición hasta ahora hablan claramente de que Él es el Hijo de Dios. Amén. Muchas personas en la historia han dejado cosas trascendentes. ¿Tú crees que no es importante aquel que inventó la bombilla? ¿No es importante el que reconstruyó, el que armó la tele a color? El que ha ido descubriendo muchas cosas. Esas pequeñas obras hacen que los hombres recordemos, pero ninguno ha hecho las obras que ha hecho mi Señor. Imagínate ese momento, en ese preciso instante, los ciegos veían, los leprosos limpiados, los muertos se resucitaban. Mira, yo te voy a adelantar un poco. Yo el día de mañana voy a dar mi clase sobre la evolución del pensamiento geográfico, donde voy a ver los importantes aportes de muchos científicos a la materia de la geografía. Pero todos esos grandes científicos, ninguno es capaz de llegarle a los talones a las obras de Cristo. Y todos esos grandes que han aportado para la humanidad, ¿sabes una cosa? Algún día tendrán doblada su rodilla delante del que ha hecho obras y cosas trascendentes para tu vida. Gloria a tu nombre. Testimonio fiel de que el Señor Jesús es el Señor. Y sabes que ese testimonio sigue obrando, porque hoy día sigue cambiando vidas. Y esa obra que Él hace, habla de Él. Cuando el cautivo es puesto en libertad, cuando el enfermo es sanado, es testigo a favor de quien hace la obra, es fiel y verdadero. Amén. Tú dices: yo he sido sanado. Las obras dan evidencia de que Jesucristo es el Señor. Amén. Cuando el poder de Dios se mueve en obras, querido hermano, solamente nos reafirma una cosa: que Él es el Rey de Reyes. Tú dices: wow, está sucediendo grandes cosas. Esas obras están hablando, y es una forma de decirle al Señor Jesús: yo estoy contigo, mi presencia va contigo, yo estoy en medio de mi pueblo. Testigo número 3, el Padre. Era su tercer testigo. Primero versículo 32 y luego nos saltamos al 37. Dice el verso 32: otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Se está refiriendo al Padre. Y el versículo 37 dice: también el Padre que me envió, ¿qué dice? Ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz y ustedes nunca han visto su aspecto. El Padre, tercer testigo, es el primero al que menciona, pero lo vuelve a retomar. Es al único que menciona 2 veces. Y nuevamente vemos aquí presente esta unidad del Padre con el Hijo. El supremo Dios, creador de todo lo que existe, todopoderoso sin igual, atestigua a favor de Cristo. Eso es grandioso. Mira la gloria que tiene el Señor, que el propio Padre atestigua a su favor.
Y yo sé que tú puedes comprender en algún sentido esto, porque quizá tú te has visto en alguna situación que eres acusado, pero el Padre te defiende. Y el Padre está contigo, y el Padre está a tu favor. Bueno, el Padre está con el Señor. Y lo importante, porque el Señor les dice, ustedes no han oído su voz, no conocen su aspecto. Lo importante no es si los hombres han creído o no. Lo importante aquí es que Dios, el Padre, da testimonio sin importar si los hombres creen o no creen. Eso es secundario. El testimonio de Dios está. El beneficio de creer en su testimonio será para ti, no para Dios. El testimonio del Padre es en parte invisible, porque no se ve. Por eso dice, ustedes no han visto. Su generación, por ejemplo, había escuchado la voz de Dios en el Sinaí. Algunos de ellos, quizá cuando el Señor fue bautizado y se abrieron los cielos, dice que descendió una voz del cielo y que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Pero los hombres no sabían que se trataba de Dios. Pero el testimonio de Dios es en parte invisible, pero se hace real cuando habla a tu corazón y eres confrontado. Cuando tú te sientes confrontado de lo que Dios está hablando, hermano, ese es el testimonio de Dios hacia con Jesucristo dentro de ti. Cuando tú dices, el Señor dio su vida por mí. Una vez a alguien le preguntaron, ¿cuál sería el secreto para dejar de pecar menos? Que antes de que peques, recuerdes todo lo que le costó al Señor perdonarte de tus pecados. Esa es la voz de Dios dando testimonio de Jesucristo, recordándote que Él murió por tus pecados. Primera carta de Juan, capítulo 5. Versículo 9. Dice así la palabra. Si recibimos el testimonio de los hombres, es decir, si escuchamos a los hombres, si escuchas a los científicos, si escuchas a los deportistas, a los políticos, pues te tengo una noticia, dice Juan, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál es el testimonio con el cual testifica? Dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Entonces, cuando tú has decidido aceptar a Jesús como tu Salvador, el testimonio de Dios el Padre ya está en ti. Tú dices, es que no he escuchado su voz, es que no he visto su aspecto, pero su testimonio ya está obrando en tu corazón. Y continúa diciendo, el que no cree a Dios, pues le ha hecho mentiroso, porque no ha creído al testimonio. Volvemos a lo mismo. Lo importante no es si los hombres creen o no. Lo importante es que el testimonio ahí está. Dios ha dado acerca de su Hijo. Y cierra el 11. Y este es el testimonio de Dios, para que lo conozcas, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Así que si tú crees que tienes la vida eterna, has recibido el testimonio que Dios el Padre da de Cristo. Porque no querrás ver el aspecto de Dios para decir, bueno, quiero escuchar de viva voz su testimonio. Cuando ya aceptas, cuando ya vives, cuando ya crees, cuando ya obras como el Hijo y como el Padre, ya el testimonio está dentro de ti. ¿Y lo puedes ver? No lo puedes ver. No puedes decir, el testimonio tiene forma esto, tengo un papel aquí adentro. El testimonio de Dios es invisible, pero será real cuando empieces a vivir como el testimonio de Dios en tu corazón. Amén. También el testimonio de Dios sigue en función hoy día, porque Él sigue hablando a tu conciencia, ¿sí o no? El apóstol Pablo decía, yo tengo una conciencia y algo sucede en ella. Cuando Dios habla a tu corazón de forma en que te dice, hey, entrégate por completo, deja de hacer lo malo, rectifica. Ese es el testimonio de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo. Cuando el pecador rectifica su camino, allí está el testimonio del Padre, y entonces se hace efectivo. Y testigo número 4, a ver, alguien que me repita los 3 testigos que llevamos hasta ahora. Juan el Bautista, sus obras, el Padre. Y testigo número 4, que es llamado la palabra.
La palabra es el cuarto y último testigo. Y que dice, regresa a Juan capítulo 5, al verso número 39. Y dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. ¿Y qué dice esa última parte? Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y la palabra es quien da testimonio de mí. Mano, no creas que los judíos no leían la palabra. ¿Tú crees que los judíos leían la palabra? Sí, a cierta edad ellos ya son conocedores, pero altísimos de la palabra. Pero ¿sabes por qué lo hacían? Para encontrar argumentos a favor de sus leyes, de lo que ellos hacían y establecían. Pero se conocían la palabra. No creas que los judíos ortodoxos de hoy en día no se memorizan las escrituras. Si nosotros nos sorprendemos de los testigos de Jehová que te sacan textos y citas, bueno, si tú hablas con un judío de judíos, todavía vas a quedar más sorprendido porque ellos memorizan y se saben un sinfín de citas. Pero ¿qué crees que Cristo no dijo? Lean la palabra, memoricen la palabra. ¿Sabes qué dijo? Escudriñen las escrituras, escudriñenla. ¿Por qué les dijo escudriñen? Porque no lo hacían. Si yo le digo a usted, hermano, llegue temprano, es porque no ha estado llegando temprano. Si yo les digo, hermano, esfuércese, es porque usted no se ha esforzado. Así que el Señor les tiene que decir a todos los oyentes, escudriñen porque no las estaban escudriñando. Es decir, investiguen, indaguen, examinen, métanse a fondo a las escrituras, de lleno pongan atención, porque en ella ustedes van a encontrar no pequeña cosa. En ella ustedes no van a encontrar cualquier cosilla. Ustedes no van a decir, he perdido mi tiempo. Ustedes allí sí las escudriñan, encontrarán la vida eterna. ¿Qué importancia entonces de la palabra? Porque la vida eterna la encuentro allí declarada, la encuentro allí escrita y es testigo de Cristo. Entonces, ¿quién dijimos que es el dador de vida? Dígalo sin miedo. Cristo. Acuérdate que Él dijo, a mí se me fue delegado dar vida. Entonces, ¿quién es el que da vida? Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la palabra está resaltado y relatado el testimonio de Cristo. Tú en la palabra vas a encontrar todo lo que Cristo hizo. Vas a encontrar que Él ya vino, pero también vas a encontrar que Él pronto volverá. Amén. Esa palabra da testimonio de que no los dejaré huérfanos, en que pues ahí se las arreglan ustedes solo como puedan. ¿Saben qué? Nos vemos, chao. No, sino que van a encontrar la vida eterna porque Él vendrá en las nubes. La palabra, hermano, toda la palabra habla de Cristo. Y si tú le dedicas tiempo a la palabra, hallarás al Señor inmerso en cada libro de la Biblia, en cada capítulo de la Biblia, en cada versículo de la Biblia. Lo único que encontrarás es a Cristo. Por eso es que Él dijo, revisen la palabra y allí me encontrarán, porque la palabra habla de mí mismo, da testimonio de mí. A Josué le dijeron en 1:9, yo sé que mi tocayo atrás se lo sabe, así que ponte de pie y recítame Josué 1:9. No temas, vayas, Jehová Dios estará contigo. ¿Y el 10? No está listo. Pero recuerda que ahí le dijeron, medita en este libro de la ley. Así que la indicación no había cambiado, sino que Cristo dijo, escudriñen las escrituras porque a mi Padre les ha dicho a sus antepasados, mediten en el libro de la ley y todo lo que hagan les saldrá bien. Bien. Aquellos oyentes, hermanos, de ese momento solo recibían, solamente aprobaban lo que les convenía. Decían, esto sí, esto no. Esto sí voy a hacer, esto sí voy a enseñar, pero esto como que lo mantengo oculto. Pero ¿sabes? Eso no es recibir su testimonio. Porque cuando tú recibes el testimonio que da la palabra, debe ser en su totalidad.
lo que te bendice y lo que te incomoda. Y tú dices, he arrancado hasta hojas de mi Biblia porque no quiero leer que me dice esta parte. No has recibido su testimonio. Si te la saltas, no has recibido su testimonio. Si la ignoras, no has recibido su testimonio. Si te haces el oxiso de, ay, sí, como que no lo vi, no has recibido su testimonio. Pero aquella persona que se mete y que dice, oh Señor, mira en cuántas cosas he fallado, ese ha recibido su testimonio. Si te ofende la palabra, hermano, si la palabra te es motivo para que agarres tus cosas y te vayas, o para que digas, no, es que aquí dijeron esto, no, es que aquí lo otro, entonces el que no ha creído ni ha recibido su testimonio eres tú. Porque aquí se dice lo que la palabra dice. Solo en la palabra tú vas a encontrar la revelación auténtica de Cristo. Solo allí. Tú no puedes decir, ahorita vengo, voy al periódico a encontrarme con Cristo. Por favor, mamá, me traes mañana el Condorito porque quiero leer un nuevo capítulo de Cristo. Si tú quieres que la palabra testifique acerca de Cristo, ¿qué tienes que leer? La palabra. No hay de otra. No hay de otra. Mira, hoy hay una frase muy común que dicen muchos que se dicen decir cristianos. Dios me habló y me dijo. ¿La has escuchado? No solamente la has escuchado, la has dicho, ¿verdad? Aquellos que dicen Dios me dijo no son verdaderos exponentes del evangelio, sino aquellos que dicen, hermano, vamos a ver lo que la palabra nos dice. Ahí radica, ¿sí? Porque yo te puedo decir algo equivocado, pero si lo dice la palabra, no hay manera de esquivarlo, no hay manera de borrarlo. Es más, tú puedes tomar tu goma y ya le borré una coma, pues el Señor dice, sea anatema. Y no es nada más de borrarlo, es de no decirlo, es de no proclamarlo, es de no anunciarlo, porque en toda la escritura, decía Pablo, toda es útil para dar testimonio de Cristo. Si se van preparando, mis hermanos, todos los testigos fieles hablan por Cristo, todos. Juan el Bautista habló por Cristo. Sus obras hablan por Cristo. El Padre habla por Cristo. La palabra habla por Cristo. Los cuatro fielmente siguen presentes. Y seguirán así hasta que el día que le veamos cara a cara y que podamos decir, el testimonio de los cuatro era verdadero. Amén. Nadie dude, hermano, en este lugar, que nadie nunca dude que sus obras siguen estando. Él sigue sanando, Él sigue salvando, Él sigue perdonando. Nadie dude nunca que el Padre sigue confrontando tu conciencia. Y nadie dude nunca que la palabra se cumple y se cumplirá. Dice, no vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y tú puedes decir, oye, pero ¿y Juan el Bautista a poco está aquí? ¿A poco está aquí? No me vais a preguntar como los discípulos cuando se empezó a correr el rumor de que uno de ellos no iba a morir. Y así dice la palabra. ¿Sí? No me dicen, ¿dónde está Juan el Bautista? No, no es así. Para sustituir a Juan el Bautista, ¿qué crees? Estamos tú y yo. Por eso te digo, hay que dejarlo en pausa tantito, pero ahorita lo vamos a retomar. Juan el Bautista murió. ¿Cómo murió? Le cortaron la cabeza. Pero a partir de él ha habido muchos Juan el Bautista en el mundo. Y yo aquí veo muchos Juan el Bautista. Porque tú y yo estamos aquí para representar, esos hombres y esas mujeres representamos y seguir testificando de Cristo. Seguir anunciando de Él, seguir hablando de Él. Tú dices, es que Cristo ya apareció, sí, pero tenemos que testificar de que volverá. Entonces tenemos que testificar que Él resucitó de entre los muertos. Hay hombres y mujeres que no se pueden callar. Por más que les digan, por más que los obliguen, por más que los persigan, por más que les hagan, no los pueden callar. Porque el testimonio tiene que seguirse predicando y escuchando. Él dijo, no vendrá de nuevo hasta que toda tribu, toda lengua, toda nación escuche el testimonio. Esa será la clave. Y
testigos son estos testigos que venimos a sustituir a Juan el Bautista? Lo dice el 35, versículo 35, Juan capítulo 5, versículo 35, y dice, él, o sea, Juan el Bautista ya murió, él era antorcha que ardía y que alumbraba. Entonces, ¿cómo tienen que ser los testigos de ahora? ¿Cómo tenemos que hacer los testigos que hablan de Cristo? Arder y alumbrar permanentemente. Digo, cualquiera que quiera ser un testigo, cualquiera que vea a Juan el Bautista y que desee en su corazón, tiene que arder y tiene que brindar permanentemente luz. Ambas acciones son para fijarnos que hay, alumbran, dan luz. Pero dice aquí que él no era luz propia, sino que la luz es Cristo. Y esa luz, hermano, que usaba Juan y que debemos de usar tú y yo, ¿sabes para qué es? Para alumbrar a los que le desconocen y decirle, mira, es por acá, es por acá, es por acá, aquí. Y tú y yo que ya le conocemos, esas antorchas que somos ardientes y permanentes y fieles, vamos guiando a la gente y decirle, Señor, aquí te traje otro, ahorita vengo, voy por más. Si Juan el Bautista ya no está, él era, y era un gran testificador, y era un gran testigo. Pero Cristo dijo que vendrían más testigos, y aquí estamos. Debemos de ser esas antorchas que ardan fielmente y que hagan visible a Dios por medio de ti, por medio de mí. Dice la palabra que el apóstol Pablo enseñaba que muchos vituperan a Cristo por nuestra propia causa. ¿Sabes por qué? Porque no somos testigos. ¿Sabes por qué? Porque no estamos ardiendo. ¿Sabes por qué? Porque no estamos alumbrando, porque no estamos guiando. Pero si tú has recibido el testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él murió y resucitó y que vendrá, eso te basta a ti, querido hermano, para decir, voy a transmitir este mensaje. Ahora seré un testigo de Dios, no para beneficiar a Cristo, para beneficiar a los hombres. Porque, ¿sabes? Sigue diciendo el Señor lo mismo de ti y de mí. Yo no necesito testimonio de hombres, pero los hombres necesitan testimonio de Dios. ¿Y cuál es la antorcha? Tú y yo. Yo te pregunto en esta noche, y no es para que me respondas, es para que lo medites. ¿Cuántos en verdad están dispuestos a ser testigos fieles de la autoridad de Cristo? ¿Cuántos? Si tú decías, oye, pero a Juan el Bautista, que era un gran testigo, murió decapitado, la decisión está en ti. Dios no te obliga, yo no te obligo, Dios no te mete miedo, yo no vengo aquí a atemorizarte, pero sí debes de conocer la verdad. ¿Quieres ser testigo? Acepta todo lo que viene. Y si te tocará ser perseguido, será por ser testigo de causa de Cristo. Y si te toca ser muerto, será testigo. Y que gloria a Dios.